Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días. Qué bueno estar juntos de nuevo como iglesia y retomar nuestro estudio en Primera de Pedro, la predicación sobre la primera carta de Pedro, que es lo que hemos estado estudiando, a excepción del domingo anterior, que tomamos una pausa, tuvimos un predicador invitado y fue una bendición poder tener visitantes de El Salvador, también de Estados Unidos, porque tuvimos una campaña evangelística que verdaderamente fue una bendición. Pudimos compartir con muchísimas personas esta semana, así que estamos muy gozosos de haber tenido esa oportunidad, pero también de poder retomar nuestro estudio de Primera de Pedro. Así que sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar del verso 18 al 25. Yo te invito a que me acompañes ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 25. Donde dice en el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables o amables, queridos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo primero que podemos identificar en la carta es que el apóstol mantiene el tema que está abordando, el tema que está tratando, y es la sumisión. Ahora, en la ocasión anterior, hace 15 días, el texto que venimos desarrollando, en el contexto inmediato aprendimos que el apóstol está haciendo un llamado a cada creyente para que vivamos ordenadamente. Y para que podamos lograrlo, lo que pide, el requerimiento que hace, es muy lógico. Es que no podemos llevar una vida ordenada si no respetamos las estructuras de autoridad que Dios ha establecido. Y ahí es donde entra la figura del esposo teniendo autoridad, la figura de la mamá teniendo autoridad sobre los hijos, la figura del jefe y el subalterno, que deben funcionar bien, pero para que esto se logre, es importante que respetemos las líneas de autoridad, y también fue muy franco, muy abierto, muy honesto al decirnos que la carne se va a oponer. Cuando ya debemos aplicar estos principios a nuestra realidad individual, al hijo le va a costar, su carne se va a resistir al hecho de poder vivir ordenadamente de manera que pueda ser sumiso a su mamá o a su papá, y también el subalterno para con su jefe, y pueden venir muchas excusas, muchas situaciones en las que el apóstol Pedro dijo claramente: van a tener que abstenerse de los deseos de la carne. La carne no va a querer, y ustedes van a tener que lograr conquistar ese bastión en su voluntad al punto que podamos obedecer al Señor. Y también nos colocó en un escenario donde era lógico pensar que aquellos que llevamos el mensaje del Señor, que anunciamos las virtudes del Señor, debemos respaldar ese mensaje con una actitud sumisa, respetando las estructuras de autoridad, y de esa manera aprendimos también a corregir algunos conceptos equivocados que algunos incrédulos tienen acerca del cristianismo. Y por supuesto, cuando puedan volver a ver nuestro hogar y la estructura del hogar, cuando puedan ver nuestro desempeño en la empresa, nuestro desempeño en el negocio familiar, cuando puedan ver nuestras actitudes y nuestro cristianismo viviéndose de una manera ordenada,
entonces ellos pueden ir corrigiendo algunos conceptos que tienen equivocados acerca de nosotros. Y si quieres ahondar más en el tema, puedes ver el video, por supuesto, está siempre disponible. Pero ahora, manteniendo ese tema, lo que va a abordar el apóstol Pedro es cuando en ese escenario nosotros hemos resuelto y dicho, sí es lo que toca hacer, definitivamente debo tener una actitud sumisa para con el Señor sobre lo que me está pidiendo y yo tengo el deseo de que mi vida sea ordenada. Además de enfrentarnos a la resistencia que va a poner tu carne y la mía, entendiéndolo como esa parte de nosotros que se rehúsa a hacer la voluntad de Dios, también vamos a encontrar otro elemento, otro desafío. Y es cuando yo, tomando la decisión de vivir ordenadamente, tengo que lidiar con un trato injusto de parte de aquellos que están en autoridad. Y ahí es donde el hijo puede pensar, sí, yo entiendo todo eso, pero mis padres no son creyentes y no siempre son justos conmigo. No tenemos buena comunicación. Recibo trato injusto. Otro dirá, de mi jefe. Yo, hermano, mire, que me esté diciendo esto, o que la Biblia más bien nos esté enseñando sobre esto, me cuesta porque mi marido es muy difícil, es una persona complicada, él me maltrata verbalmente, espero que no pase a algo físicamente, por supuesto, o un jefe que maltrata, que es grosero y pone un ambiente tóxico ahí donde tú laboras. Ahora, cuando uno piensa en esos escenarios, uno podría pensar que uno tiene la excusa perfecta para no someternos. Y sobre esto vamos a aprender mucho y son principios valiosísimos que espero que te sirvan especialmente si pasas o si tienes o experimentas un ambiente hostil con personas difíciles. Vamos a aprender muchísimo sobre esto en esta oportunidad y recordar lo que otro apóstol dijo, en este caso no fue Pedro, sino el apóstol Pablo a los Gálatas, ahí en capítulo 6, verso 9, que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos. Pero mira cómo termina el verso, dice, si no desmayamos. Porque una preocupación que tengo como pastor y al estar revisando el texto es que cuando enfrentamos un escenario hostil, cuando lidiamos con personas difíciles, podríamos frustrarnos al punto de quizás decir, no, yo cuelgo los guayos, yo tiro la toalla, yo ya no puedo más con esta situación, tengo un estrés complicado, yo ya quiero salir de esta situación. Vamos a ver un poco y vamos a aprender un poco al respecto sobre esa opción. Pero lo primero que vamos a aprender es que debemos atender el comando de vivir ordenadamente, manteniendo buena nuestra manera de vivir y de esa manera corregir los conceptos equivocados que tienen los incrédulos acerca del cristianismo y hagamos callar su ignorancia. Ellos no entienden el cristianismo, pero con nuestra conducta y nuestra actitud podamos lograr, aun cuando estés lidiando con personas difíciles, probablemente es un familiar, probablemente es un amigo, tu jefe, tus papás, tu esposo, tu esposa, podamos tener la actitud correcta y mantenernos allí. Y por eso lo primero que vamos a ver es cómo lograrlo. Lo primero que vamos a hacer es apropiarnos del razonamiento que nos ha propuesto. Es un razonamiento que debe ser el tuyo y el mío. Si no lo tenemos, podríamos frustrarnos y decir es que esto no tiene sentido, la vida es muy injusta, el trato que estoy recibiendo no debería recibir premio y lo que recibo es castigo, yo no sé, por las metas logradas en el trabajo o por las actitudes y el respeto que yo muestro, pero lo que me devuelven es todo lo contrario. Pero lo primero que va a hacer el apóstol Pedro realmente es tratar el razonamiento, abordar el razonamiento y corregirlo. De tal manera que en el verso 18 nos lo dice. Dice criados, y cuando veas esta palabra criados, es la misma que se usa para esclavos o siervos. Los tres conceptos son lo mismo y vamos a aprender un poco acerca de lo que sucedía socialmente en aquel momento. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
porque esto merece aprobación. ¿Y el qué? A continuación lo menciona. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si respetas a tu amo como siendo un esclavo y él te castiga. Dice, ¿qué de raro tiene eso? Eso no tiene mérito alguno. Dice, más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo primero que hace el apóstol es corregir un probable razonamiento equivocado. Y por muy difícil que parezca, nosotros también debemos entender que sufrir por hacer lo bueno es preferible que sufrir por hacer lo malo. Y uno piensa, ¿cómo así? A mí no me gusta eso. Y la carne en este momento está diciendo, no, esto no. Pero créeme que conforme vamos a ir viendo estos dos versos, estos tres versos, en realidad es muy lógico y es muy preferible porque es un tema de congruencia. Es que si vamos a vivir ordenadamente como creyentes, si vamos a corregir los conceptos equivocados del cristianismo para que sea congruente con el mensaje que llevamos a aquellos que no creen, tiene más sentido que un creyente en esta vida injusta por personas injustas que tratan injustamente, tengamos que sufrirlas aun cuando nosotros hacemos las cosas bien. Ahora, una de las cosas que es importante entender es que cuando pensamos en esclavitud y la figura de la esclavitud, nos remontamos a lo más cercano y probablemente buscamos en la historia acá en Colombia o buscamos la historia de hace 200 años en los Estados Unidos. Entonces, y las películas que hemos visto nos hace pensar en un esclavo que tiene la espalda partida, que tiene muchas cicatrices, que quizás está tuerto, recibe torturas, malos tratos y una cosa espantosa. Es lo más cercano que tenemos en la historia. Sin embargo, debemos entender de que la figura de la esclavitud en aquel momento en el que el apóstol escribió era algo muy diferente. En aquellas regiones, en aquellas provincias más bien del norte de Asia, a la cual el apóstol dirige esta carta, a estos creyentes que en su realidad social eran criados, eran siervos, esclavos. Y a estos que estaban en esta realidad les dice, estén sujetos a sus amos. Ahora, ¿te imaginas el impacto que tenía en aquellos siervos? Ahora, debo aclarar algunos conceptos que eran muy diferentes a la esclavitud que por lo general está en nuestra mente. Por ejemplo, los esclavos, mucho de esto era voluntario. Sabes que en aquel momento 1 de cada 3 estaba bajo la figura de la esclavitud. Era algo que por lo que algunos optaban, era como una especie de oportunidad laboral, donde no solamente realizaban trabajo físicos, algunos eran mayordomos, otros eran administradores de finanzas, eran contadores incluso, algunos eran ingenieros, incluso tenían una preparación académica y de acuerdo al amo al cual se sometían, así era su estatus social. De tal manera que, curioso, porque en aquel momento el siervo o criado o el esclavo se mantuviera fiel a su amo y mantuviera bien su comportamiento, le facilitaba la oportunidad de conseguir su libertad. Y al conseguir esta libertad también podía optar por la ciudadanía que era codiciada en aquel momento, que era la ciudadanía romana. Por eso no es extraño que en 1 Corintios capítulo 7, verso 21, Pablo dijera a los creyentes, esclavos, dice ahí 1 Corintios 7, 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Lo que está diciendo es, mira, si dentro de tu realidad en la esclavitud fuiste llamado siendo esclavo, que no te dé cuidado hacerte libre con tu comportamiento. En algunos casos implicaba también una remuneración económica para lograr la libertad y entonces adquirir una ciudadanía romana. Ahora, en cuanto a esto, les escribe a estos creyentes y les dicen, mire, en este récord de su perfil laboral, en este comportamiento que va a hacer callar la ignorancia de los que no creen,
En esta vida ordenada que les estoy pidiendo, miren, lo mejor es que si van a sufrir, que sea pero haciendo lo bueno. Porque si sufren por hacer lo malo, eso es consecuencia de algo que no debió hacerse, de una actitud que no debiste tener. Y en este sentido el desafío es mantenerse con la actitud correcta. Este razonamiento propuesto por el apóstol de decir, listo, la vida es injusta, los tratos son injustos, las personas son difíciles, yo me voy a mantener con una actitud y una conducta adecuada. Y en este sentido, en cuanto al desafío de mantenernos con esa actitud y no tirar la toalla y no decir, ya no aguanto más a esta persona y yo lo que quiero decirme, yo creo que es importante que aprendamos algunos principios. Y sabes que uno de los mejores ejemplos de esto que el apóstol está encomendando es Agar, la sierva de Abraham, más directamente de Sarai, su esposa, donde en Génesis capítulo 16, verso 6, luego de que han pasado 10 años y Sara no puede darle hijos a Abraham, se le ocurre la idea de usar a Agar para tener hijo. Y cuando ésta da a luz, dice la escritura, ahí en el capítulo 16 de Génesis, que menosprecia a su señora. O sea, Agar ahora se cree más que su señora, un aspecto cultural en aquel momento. Pero entonces en Génesis 16, verso 6, viene Sara y busca a Abraham y le dice, haz algo al respecto, no, que te dé cuidado que me están menospreciando. Y entonces viene y dice Génesis 16, 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Qué injusto para con Agar. Pero Agar estaba teniendo una actitud que no debía. Aunque no justifica el maltrato, pero vas a ver que tampoco justifica lo que Agar hace a continuación. Dice, como a Sarai la afligía, ¿qué hizo ella según lo que leemos? Ella huyó de su presencia. En lugar de seguir adelante, de soportar, como está diciendo el apóstol Pedro, dice, no, yo no aguanto más, yo dejo todo esto acá. Y en Génesis 16, 8, el ángel de Jehová se encuentra a Agar y dice el texto, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Básicamente, perdió el rumbo de la vida. Dice, y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Mira, esto revela a algunos creyentes que pierden el rumbo del cristianismo, pierden el rumbo de la vida porque están recibiendo tratos injustos y lo único, casi que el día a día se vuelven huir de mi realidad. Yo quiero huir de esta persona, yo me voy a alejar, yo no quiero tener contacto con personas difíciles, pero la vida nos coloca en contacto con incrédulos que en muchas oportunidades son amos difíciles de soportar. Y tremendo porque cuando el apóstol Pedro hace referencia a ser abofeteado, sabes que la palabra que utiliza es a puño cerrado en la etimología. O sea, el trato terriblemente injusto, en este caso físico. ¿Te imaginas el poder resistir, seguir adelante? Y entonces, me está diciendo que yo debo aguantar incluso la violencia física y la verbal. No. Hay lugar para todo y por supuesto la ley, ¿te acuerdas que Dios ha establecido la ley y cuando hay abuso del poder hay cosas que se tienen que hacer? Pero en este momento el apóstol lo que está abordando es la actitud que nosotros vamos a tener. Y miren el caso, volviendo al caso de Agar, y en Génesis 16, verso 9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Te imaginas? Le pregunta a Agar, ¿qué te pasa? Y Agar, en lugar de decir, sí, es que lo que pasó, la verdad es que yo al tener este bebé me están tratando injustamente, entonces yo menosprecié a mi señora. Yo perdí la actitud de sierva. Y después de perder la actitud de sierva, perdí la conducta de sierva. Y entonces, ante toda esta situación, yo mejor me voy. Y ahí le dejo todo tirado. Ahí déjenle el suelo todo, no me importa. Y el ángel le dice, mira, ten actitud de siervo y ten conducta de siervo. Porque lo que el apóstol Pedro, ahora volviendo a Pedro, lo que nos está diciendo, mira, esto de mantenernos sumisos, la propuesta de una vida ordenada que logre corregir los conceptos equivocados acerca del cristianismo, va a implicar
algo conductual y algo actitudinal. En cuanto a lo conductual, mira, mantente sujeto, sigue laborando, apoya a la familia en ese negocio, ten la actitud correcta también, porque dice con todo respeto. Y sobre todo lo que debe gobernar es buscar el sello de aprobación divina. Mira, si tú estás sufriendo, vamos a aprender dentro de unos minutos, que Dios está al cuidado, que Dios está observando ese trato injusto que estás recibiendo, que también entiende que es una situación muy difícil y vas a ver por qué no se entiende. Es porque Jesús también sufrió tratos injustos. Pero debes entender de que si tú te mantienes con la actitud correcta, si tú tienes la conducta correcta, si vives ordenadamente, aun cuando te están tratando mal y cuando te gritan, tú no gritas de regreso. Que cuando te ofenden, tú no ofendes de regreso. Es que cuando entiendes la estructura del hogar, cuando entiendes la autoridad de tus papás, cuando entiendes la autoridad del jefe, cuando entiendes todas estas líneas de orden, mantienes una conducta y una actitud de siervo. Ese es el desafío. Y sabes que soportar tiene que ver con aguantar una carga permanentemente por un largo camino, o sufrir valientemente una situación. Tiene que ver con permanecer en un lugar, ¿sabes? Esto es la palabra que usa para soportar. Permanecer en un lugar sin huir. Es afrontar, ¿sabes qué es? Afrontar la vida. Es entender de que hay personas difíciles, así hay afables o amables, muy queridos, y personas difíciles. Que no te amargues, que puedas seguir adelante. Mira sobre el sello de aprobación divina cuando dice, mira, si tú te mantienes, esto es aprobado de Dios. Esto le gusta a Dios. No la injusticia, sino que a pesar de la injusticia, tú te mantengas fiel con la conducta y la actitud de vidas. Dice el Salmo 16, versos 2 y 3. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Está hablando el salmista, dice, yo me complazco en esto y entiendo que también Dios se complace en esa situación. Mira, es elogiable cuando la hoja de vida espiritual del creyente tiene el sello de aprobación de Dios por mantener una conducta íntegra a pesar de recibir tratos injustos. Pero, ¿yo cómo lo logro? Entonces uno piensa, sí, pero mi situación ya es complicada, yo ya estuve ciertos años con este hombre que no se convierte, no quiere nada, me hace la vida imposible. Te recuerdo algo que sucedía en aquel momento, mencionado allá en 1 Corintios 7, cuando Pablo les decía, mire, si la situación es difícil y te quedan algunos años, aguanta. Entonces, no debo buscar otro trabajo. Busca otro trabajo, es válido. Entonces, no me debo separar de esta persona tan difícil. Hazlo bíblicamente, luego de que has tomado la decisión de mantener tu conducta y tu actitud de vida. Antes de eso, la primera opción no es huir. La primera opción no es gritar. La primera opción no es tener rencor. La primera opción no es perder el testimonio, ni los estribos, ni la sobriedad, y no perder el gozo. La primera opción es tener la actitud y la conducta de siervo. Y en ese sentido, el apóstol ahora lo que va a hacer es poner delante de nosotros un referente perfecto, que por supuesto es Jesús. Mira aquí verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo? ¿Para esto? ¿Para sufrir? Vamos a ver que no. Fui llamado para padecer, para ser un mártir. Vas a ver que no. Hay algo más grande que eso. Lo implica, por supuesto. Y mira, avanzamos y luego te lo explico. Dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, el referente perfecto es Jesús. Y Jesús es nuestro ejemplo, y lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es, sigamos sus pasos.
sigamos sus pasos. Y la primera aclaración que debo hacer es que si bien todos los hombres, todas las personas tienen un llamado a ser salvos, todos están llamados a ser salvos. Una vez nosotros recibimos a Cristo, todos los que somos salvos, somos llamados a ser santos. Y aquellos que hemos sido llamados a ser santos también hemos sido llamados a servirle, a servir al Señor. Pero aquí es bien interesante porque dice, para esto fuisteis llamados. Ahora entonces, de inmediato uno piensa, he sido llamado a sufrir. No, fíjate que según el contexto lo que está diciendo es, para esto es que hagas la voluntad de Dios, aunque eso implique padecer. Y fíjate que ahí cambia. No es que, porque si no te imaginas, si he sido llamado a sufrir, entonces voy a buscar a ver dónde sufro más. Entonces, porque así tengo la aprobación de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, vivir ordenadamente, aunque eso implique sufrir injustamente. Esto lo cambia todo. Y en ese sentido, si alguien tiene un problema con eso y uno dice, no, pero ¿y cómo lo logro? ¿Quién se atreve a hacer algo así? Se nos brinda el referente perfecto. Y es Jesús. Y por eso nos da algunos pasos que tú y yo deberíamos seguir. Dice, en primer lugar, que no se halló engaño en su boca. Los pasos de Jesús, mira, nunca mintió para salirse con la suya. Según 2 Corintios capítulo 5, verso 21, Jesús nunca pecó. Como Agar, que mintió cuando el ángel le preguntó, ¿para dónde vas? ¿De dónde vienes? Y ella tuvo que haber dicho, vengo de pelearme con mi señora y de dejarle todo ahí botado y salí con una mala actitud. No, ella miente, Jesús no. Nunca fue respondón e irrespetuoso. Como nos enseña Tito, capítulo 2, verso 9, hablándole a los siervos que nunca sean respondones. Jesús nunca fue rencoroso o vengativo. ¿Te imaginas si lo fuera así? Lo puedes encontrar también principios sobre esto en Romanos 12, 19. Jesús nunca dudó de la justicia divina, porque entendí algo que dice el Salmo 7, 11, y te dejo los textos ahí para que los busques luego. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Mira, Jesús nunca dudó de la justicia divina. Y la invitación que se nos hace es a seguir los pasos de Jesús. Él es el referente perfecto. Él es el modelo a seguir. Mira, cuando estés pasando por una situación difícil con una persona difícil, no mientas. Eso va a dañar tu integridad. Mira, no seas respondón. Qué feo eso en la boca de un creyente. O irrespetuoso. No significa de que no puedas dar tu punto de vista, pero mira, qué bueno es cuando un creyente puede poner su punto de vista fuerte, sólido, seguro de sí mismo sobre aquello que ha hecho y sobre lo que no ha hecho. En esa junta directiva, en esa reunión donde pueda decir, no, yo no hice eso, yo lo hice correctamente y tengo los correos que lo comprueban. No, yo no dije eso, discúlpame, pero yo no dije eso, de manera respetuosa. Decir la verdad, contemple, con control, y el otro quizás está descontrolado, el otro está gritando, está usando groserías, pero tú no. Jesús nunca fue rencoroso o vengativo, ¿te imaginas alojar todo ese maltrato? Jesús fue el siervo sufriente, dispuesto a someterse a la voluntad de Dios al punto de morir en la cruz. Y por su obra redentora ahora nosotros tenemos salvación. Mira, hay un fruto. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y también mira, y es trascendental todo lo que te estoy diciendo, no le guardes rencor a la persona que te ofendió, a ese esposo, a esa esposa, a esos papás, a esos hijos, eso que te dijo, eso que te dañó, eso que afectó tu corazón, incluso tu temperamento, tus noches de sueño, tu vida. Mira, que nunca dudes, como Jesús, de la justicia divina, porque creo yo que ahí radica mucho del problema. Es que creemos que orar no es suficiente, no oramos por aquellos que nos dañan, no oramos por la conversión de aquellos que nos atacan o que nos tratan injustamente, que no nos entienden, que hacen una valoración sobre nosotros que no es. Pero el poder tener la madurez emocional y espiritual para decir, yo voy a seguir los pasos de Jesús. Y cuando reciba tratos injustos, me voy a acordar de los pasos de Jesús y voy a seguir el modelo de Jesús.
Y es que seguir los pasos de Jesús corresponde a quienes se hacen llamar sus discípulos. Quien no respondía con maldición, quien no era vengativo, quien pidió el perdón de aquellos que le trataron injustamente y le colocaron sobre aquella cruz. Qué impresionante que ahora tengamos la oportunidad de poder tomar el referente perfecto, de poder apropiarnos del razonamiento que ha propuesto el apóstol y decir, si sigo las pisadas de Jesús, que sea así y no de otra manera. No voy a perder la compostura, no voy a perder la calma, no voy a perder el gozo, no voy a perder lo que he ganado en mi caminar. Y en ese sentido adquirimos cierta autoridad, como la del apóstol Pablo, cuando dijo allá en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque está hablando del liderazgo de Jesús, el hecho de seguir sus pisadas, de seguir sus pasos, habla del liderazgo de Jesús, pero también de la posibilidad de que nosotros, al seguir los pasos de Jesús, tengamos la autoridad para guiar a otros hacia lo mismo. Es la mamá diciéndole al hijo, oye, sé sumiso, y el hijo viendo la sumisión de esa mamá. Es el papá diciéndole a la esposa que sea sumisa, pero ella observando la sumisión de este esposo para con Cristo, para con la palabra de Dios. Es ese jefe que te dice que debes someterte a él, pero tú observas cómo él se somete a su superior. ¿Cómo ganamos autoridad por medio de este principio tan valioso, por medio de este referente tan perfecto como es el de Jesús? Mira, la civilización siempre corre peligro cuando a los que nunca han aprendido a obedecer les es dado el derecho de mandar. Es tremendo, porque lo que está diciendo es, mira, si tú como creyente, en el puesto en el que estés, muestras la actitud sumisa, la conducta sumisa, no eres conflictivo, no eres vengativo, no eres rencoroso, no pierdes la compostura, entonces va a ser más fácil para los que están debajo tuyo que se sometan a ti. Y esto me hace recordar un jefe que yo tuve, creyente él, que yo estaba joven, tenía como 21 años, si mal no recuerdo, 21 años. Y yo me acuerdo cuando él me pedía hacer cosas con las que yo no estaba de acuerdo, y no eran cosas malas, simplemente era un punto de vista diferente sobre algo que debía hacerse y la manera en que debía hacerse, en el trabajo en el que yo estaba antes de entrar al ministerio. Pero ese mismo día en que yo estaba en desacuerdo y decía, no, creo que hay una mejor manera de hacerlo, yo vi cómo él se sometió a su superior sobre algo que de inmediato le pidió hacer algo que de inmediato yo dije que ilógico. Eso no se puede, eso no se puede. Y él obedeció. Mira, él se ganó mi respeto. Y de ahí en adelante, aunque yo daba mi punto de vista, y si después de dar mi opinión al respecto, él me decía, entiendo, pero no, vamos a hacerlo así, yo me sometía y fue una bendición para mí. Yo ya no estaba en ese rencor, no es que le guardaba rencor, ¿verdad? Sino que no estaba en ese conflicto, más bien, no estaba en esa, yo no sé, como esa inquietud al respecto, el día ya no se vuelve igual, uno anda como inconforme sobre algo. Tranquilidad y paz. Jesús es más que este jefe fue una bendición para mí, pero Jesús es el referente perfecto. Él se sometió a Dios al punto de morir en la cruz. Y por eso se vuelve también el respaldo provisto, que no deja de mencionar el apóstol Pedro, que no sé si ya notaste que está exaltando a Jesús, y luego de poner el referente, digan, sigan los pasos de Jesús. Esa es la forma de vivir ordenadamente. Esa es la forma de someterse de la manera correcta. Y esa es la forma de lidiar los tratos injustos. Mira ahí el verso 24 ahí en Primera de Pedro. Dice, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó, hablando de Jesús siempre, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, es decir, vivamos a la manera en que Dios dice que debe de ser. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ustedes eran los amos difíciles de soportar. Ustedes eran las personas difíciles que otros tenían que aguantarse.
Dice, eran como ovejas descarriadas, es decir, no teníamos guía. Andábamos por la vida sin rumbo, igual que Agar. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Y ella lo que responde es, huyo de delante de mi señora, sin rumbo. Dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mira, la tercera cosa de la que tenemos que apropiarnos, no solamente el razonamiento provisto o el referente perfecto, sino también el respaldo provisto para que tú y yo podamos seguir adelante, aun cuando tenemos que lidiar con personas difíciles. Y en ese sentido Jesús pone a Jesús como nuestro Salvador, pone a Jesús como nuestro Redentor, pero pone a Jesús como nuestro pastor. Y todo lo que menciona es para que podamos entender de que Él cuida fielmente de cada uno de sus ovejas, que ahora somos. Y habla del fruto de su obra y menciona 3 elementos esencialmente. Habla sobre la salvación, que Él entregó su vida en ese madero. Y entonces ahora nosotros estamos muertos a los pecados. Es nuestra nueva realidad espiritual. Su obra redentora fue en su misión. Él se mantuvo sumiso y por tanto logró nuestra salvación. Habla de sanidad, hablando de su ministerio terrenal, ahí en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, e Isaías 53, 4, cuando dice que llevó todas nuestras dolencias, que en ese texto de Mateo 8, versos 16 y 17 es el cumplimiento de Isaías 53, 4. ¿En qué sentido? En que Jesús sanó a las personas que venían a Él. Y Él sigue sanando el día de hoy. Sí, Él sigue sanando, si es su voluntad y de acuerdo a su propósito y de manera bíblica, por supuesto. Él tiene el poder para hacerlo, pero realmente a lo que el texto se refiere es la sanidad del alma, del corazón que ha sido limpiado y que más adelante vamos a recibir un cuerpo glorificado cuando estemos en la presencia de Dios y no vamos a ser afectados ni por la enfermedad ni por la muerte, cuando estemos en su presencia, cuando Él nos resucite en el día postrero como la Biblia lo enseña. Y hay mucho sobre esto, pero sí decirte que el fruto de su obra por la sumisión que tuvo de la obra redentora logró nuestra salvación, logró nuestra sanidad. ¿Sabes? Que también implica para nosotros el día de hoy la sanidad de todas esas cosas probables que puedan surgir después de recibir tratos injustos. Me refiero al deseo de venganza, me refiero al rencor, me refiero a la insatisfacción, al dolor del alma. Jesús nos sanó. Ahora podemos seguir sus pisadas. Pero lo más tremendo es que luego de poner el elemento de la salvación, de la sanidad, también está el de la supervisión, en el sentido de que Él vela por nosotros. Lo pone como al pastor y el obispo, el episcopos, que es un sobreveedor, es alguien que está viendo la grey y está viendo y está cuidando de ella. Y en ese sentido nos acordamos lo que dijo Jesús allá en Juan capítulo 10, verso 11, que dijo, yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas. Jesús no solo es el pastor, es el buen pastor. Él está observando la vida de sus ovejas y está poniéndole el sello amoroso, no en la piel, ¿verdad? Ni en el pelo. Él está dando la aprobación cuando estas ovejas oyen su voz, cuando están sumisos, cuando viven ordenadamente y viviendo ordenadamente corrigen los conceptos equivocados acerca del cristianismo. Y Jesús da su vida por las ovejas. Y si da su vida por las ovejas, ¿te imaginas lo que hará para cuidarnos cuando estamos recibiendo tratos injustos? Sobre esto, mira el Salmo 121.3, dice, no dará tu pie, hablando del pastor también, al resbaladero, el Señor que nos guarda. Dice, ni se dormirá el que te guarda. Día y noche cuida de nosotros. Cuando estás recibiendo ese trato injusto, cuando tu día es muy difícil, tú puedes llegar a tu casa y dejar toda esa toxicidad, guardar tu corazón de la amargura y del rencor, de la insatisfacción, botar el estrés en su presencia en oración, porque Él está observando y está cuidando de cada uno de nosotros. ¿Y me puede dar otro trabajo? Sí, pero va a usar esa situación para que tú y yo crezcamos. Y si no crecemos, ¡qué desperdicio! Porque una buena manera de crecer al punto de imitar el carácter de Cristo es seguir sus pisadas. Y seguir sus pisadas nos dice la forma en que los creyentes sufren injusticias, haciendo lo bueno, no lo malo. Si tú le gritaste a tu esposo,
no lo hagas más. Si tú le estás guardando rencor a esa persona y por eso estás devolviéndole un trato injusto, no lo hagas más. Esa no es la manera. Mira, el Señor está viendo a sus ovejas y está cuidando de cada una de ellas. Y te cuida a ti y me cuida a mí. Proverbios capítulo 15, verso 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, a los que están haciendo lo incorrecto, y a los buenos, a los que están viviendo de una buena manera. El Señor, mira, al Señor no se le ha escapado tu situación. Y Él no ignora cualquier trato injusto que tú estés sufriendo. Pero sí está al pendiente de dar aprobación a la forma en que tú estás lidiando esa situación. Y si bien no podemos evitar sufrir tratos injustos, no podemos, pero sí podemos evitar frustrarnos cuando los experimentamos. Eso es posible cuando nos apoyamos en Jesús, nuestro buen pastor, el obispo de nuestras almas. Cuando entendemos que los tratos injustos son parte de la vida. Mira, creyentes y no creyentes pasan por lo mismo, solo que los incrédulos no pueden sobrellevarlo como debe ser. Explotan, no les importa su conducta, no tienen rumbo en la vida, pero los creyentes sí podemos aprovecharlo. Y podemos evitar frustrarnos de mantenernos sumisos aun cuando recibimos tratos injustos. Y mira, y lograrlo tranquilamente y vivir tranquilamente, aún en los ambientes más hostiles en los que podemos pensar. Pero para eso debemos apoyarnos en el razonamiento propuesto. Mira, si vas a sufrir, que sea haciendo lo bueno, no lo malo. Debemos apoyarnos también en el referente perfecto. Los pasos a seguir son los de Jesús, no los de la carne. Pero tenemos también el respaldo provisto. Jesús, el buen pastor y obispo de nuestras almas. Espero, mi hermano, que si estás pasando por un escenario, un ambiente hostil o la vida misma, no podemos ocultar que la vida es injusta. Pero recuerda que eso no te lleve a una conducta indebida, que eso no te lleve a dar los pasos incorrectos. No, los pasos correctos son los de Jesús. Y que eso no nos permita olvidar que Jesús es el respaldo provisto para poder sobrellevar cualquier trato injusto. Te invito a que oremos en este momento y le digamos: Señor, gracias por tu palabra, porque es buena, porque es clara, porque es poderosa y porque puede ser aplicada a la realidad de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, queremos entregarte nuestro corazón, porque todos de alguna manera, a veces quizás acertada o no acertada en nuestra forma de ver la vida y pensar y traducir lo que está pasando alrededor de nosotros, llegamos a pensar que estamos recibiendo un trato injusto. Señor, enséñanos cuando no es así, cuando es el resultado de una mala conducta, de algo indebido, Señor, y que tú nos lo muestres. Pero cuando estamos siendo buenos creyentes, estamos haciendo tu voluntad y queremos ser buenos papás, buenos cónyuges, buenos vecinos, buenos subalternos, y lo que obtenemos en respuesta, Señor, es un trato injusto, ayúdanos a mantenernos de una manera de vivir ordenada, Señor, que tenga el sello de tu aprobación sobre esa realidad en la manera en que la vivimos. Y Señor, y mis hermanos que puedan estar también sobrellevando situaciones difíciles en su hogar o en su lugar de trabajo o estudios, Señor, con profesores hostiles hacia el cristianismo o compañeros de estudios hostiles en cuanto al cristianismo, que podamos estar tranquilos, Señor, y que lo que nos dé esa tranquilidad es saber que estamos haciendo tu voluntad y que esto nos permita mantenernos en el buen camino, Señor. Y el buen camino está marcado por los pasos de Jesús, que no haya rencor en nuestro corazón. Señor, gracias te damos por
Primera de Pedro, porque es una carta que nos está enseñando muchísimo, Señor, sobre la vida cristiana y las dificultades que podemos enfrentar en la vida, Señor. Usa todo esto para tu gloria, que podamos llevar tu mensaje, que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, y que este mensaje pueda ser respaldado por una vida ordenada, Señor, que respeta las estructuras de autoridad y que podemos mantenernos aún cuando sufrimos injusticia, Señor. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, qué bendición haber podido retomar Primera de Pedro. Que el Señor te bendiga, espero que sea una bendición. Te recuerdo que esto también se vuelve una herramienta muy útil al momento de poder compartir nuestra fe o de poder compartir acerca de nuestra iglesia. Compártelo, compártelo, es algo que podemos hacer. Estamos muy contentos de también tener muchas personas nuevas en la iglesia que recién se incorporan. ¡Qué bendición! Te recuerdo también que si tienes la oportunidad de visitarnos de manera presencial, lo hagas. Y si tienes el plan de venir a Bogotá, que no te pierdas esa bendición de poder estar juntos, de poder compartir un momento, de poder vernos, de poder abrazarnos, expresar ese amor que nos tenemos y de poder seguir viviendo para el Señor y hacerlo juntos, apoyándonos unos a otros. Así que seguimos con Primera de Pedro el siguiente domingo. Que el Señor te bendiga. Espero que tengas una excelente semana y que si estás pasando en un ambiente difícil ahí en tu trabajo, que estos principios que hemos aprendido sean una bendición para tu vida, para que puedas estar tranquilo, confiado en la justicia del Señor, en su pastoreo y en su cuidado. Así que un gran abrazo a cada uno. El Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao.